Entonces, yo hoy día, adelantando un poco la presentación mientras sale, no sé cómo presentarla. Aquí. Cuando yo estaba en tercero medio, el año 84, tengo 56 años, soy un dinosaurio, como me dijeron una vez, experto en inteligencia artificial, lo cual es muy raro. Cuando estaba en tercero medio, el año 84, yo dije me voy a dedicar a la inteligencia artificial. Y la razón fue la siguiente: a mí me gusta mucho el mundo natural, me gustaba en esa época, todavía me gusta la astronomía, la física, y mirando el universo yo dije, ¿qué es lo más interesante que hay en el universo? Es la gente. Y resulta que solamente la vida, y hasta donde sabemos solamente hay vida acá, y de la vida lo más interesante es el ser humano. Y resulta que del ser humano, una de las habilidades principales es la inteligencia. Y hay una disciplina que está tratando de construir una máquina que sea inteligente. Entonces yo dije, tengo que estudiar eso. Y me dediqué a eso. Y entonces ya llevo 40 años dedicado a la inteligencia artificial. Como bien me dijeron, me anunciaron, hice mi doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Arizona. Soy ingeniero eléctrico, me especialicé en ingeniería eléctrica, en esa época se hacía eso. Y la verdad es que, como adelanto una... Ahí. Si ustedes me dejan solo, yo me dedicaría a esto todo el día, que es a las matemáticas. Yo soy un científico entrenado en la parte matemática, en los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces yo puedo construir las inteligencias artificiales, las entiendo, puedo diseñar nuevos algoritmos, optimizarlos, hacerlos a la medida, etcétera, porque mi especialidad es esta. Y si se me dejan más solo y me dan más poder, yo los tendría todos ustedes estudiando esto, porque yo opino que es fundamental, ¿ya? Por supuesto me patearían para afuera, pero es otro cuento. Antes de partir con la presentación, les voy a mostrar lo que he hecho, porque yo soy de alguna manera un hijo de Corfo, ¿ya? Tengo 3 empresas, 3 pymes, y las 3 pymes han contado con el apoyo de Corfo, ¿ya? Entonces, voy a partir, antes de mostrarles 2 videos, voy a hablar de Priax, que es la más reciente, en que es un fondo de inversiones que hicimos con inteligencia artificial que invierte en contratos a futuro de commodity. Y con eso logramos rentabilidades bastante impresionantes. Ya empezó a operar, estábamos en marcha blanca y estamos bastante contentos con lo que estamos viendo. Uno de los videos, por favor. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora brevemente qué es lo que hago en las empresas y después les voy a hablar de inteligencia artificial y cómo se va aplicando en el mundo. ¿Okay? Entonces, la primera es, sin el audio, por favor, es mostrarles esta empresa en la cual, que se llama Sortbox. Ahí viene. Que es una empresa que creamos en el 2013. Una de las dificultades que hay en Chile es ¿cuántos de ustedes han estado en contacto con alguien que haya hecho algo que se toque y que sea tecnológicamente avanzado? Lo más probable es que con suerte 1 o 2. Nosotros hicimos esta máquina, está completamente hecha en Chile, hasta el último tornillo, hasta la última placa impresa con los chips, fue diseñada por nosotros. Los algoritmos de inteligencia artificial también. Fue probablemente la primera máquina del mundo para selección de fruta con inteligencia artificial. Tenemos en este momento 50 máquinas funcionando en Chile y fíjense el valor que da el estar en Chile. Fuimos a California y en California visitamos campos, eran gigantes. Los agricultores allá tienen acceso casi ilimitado a crédito. Y su problema no era comprar 1 o 2 de estas máquinas, sino que compraban 2 al tiro. Cada máquina cuesta $200.000 en Estados Unidos. Las máquinas de nuestra competencia, porque estas máquinas ya existen sin inteligencia artificial. Uno viene a Chile, los campos son más chicos, producen menos, la gente tiene menos acceso a crédito, no pueden ni siquiera comprarse un pedacito de la máquina. Pero como nosotros hicimos la tecnología, la podemos hacer muy barata. Y como la hicimos muy barata, la podemos arrendar. Entonces, en lugar de vender las máquinas por $200.000, se las arrendamos a los agricultores en Chile por $20.000 más o menos lo que nos cuesta la operación por temporada. Y a la siguiente, y me devuelven la máquina, nos devuelven la máquina, y el siguiente año se la devolvemos arreglada, con software más avanzado, con mejoras mecánicas, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo la realidad financiera de donde estamos nosotros, fuimos capaces de elaborar un modelo de negocio distinto y hacer una máquina que podemos adaptar a la realidad local. Esa mentalidad es producto de que nosotros somos chilenos y entendemos lo que están acá. Pero alguien que está en Europa no va a entender eso porque tiene un mercado en el cual le puede vender las máquinas a ellos.
Entonces, el estar acá hace que nosotros entendamos lo que somos. Latinoamérica es lo mismo, África es lo mismo, India es lo mismo, Sudeste Asiático es lo mismo. Entonces, muchas veces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces uno mira a Europa y a Estados Unidos como una referencia que hay que copiarle de todo. La verdad que no. El hecho de que estemos acá nos da una mirada y una forma de hacer las cosas que nos permite añadir valor de una manera que ellos no pueden. Entonces nosotros tenemos mucho que aportar estando donde estamos. Entonces desarrollamos esta máquina, ya les he contado gran parte de la historia, y eso está andando bastante bien. Y estamos escalando, estamos uniendo las máquinas a la internet, y con esto la gente tiene acceso a capacidades tecnológicas bien avanzadas y puede optimizar sus procesos y tiene una operación más eficiente. Y eso me arregló la cabeza en el siguiente sentido. Esto es tecnología. La tecnología, por definición, es eficiencia. Y eficiencia, por definición, significa contratar menos. Entonces uno dice, estoy despidiendo gente con mi tecnología. No es cierto. Porque en el rubro agrícola, por lo menos en la zona central de Chile, nadie quiere estar en el campo. Y encontrar gente es dificilísimo en un escenario en que está creciendo la producción. Entonces, para mi tranquilidad, más o menos, no hay despido. Pero pasa otra cosa también. Ok, supongamos que sí, despido. Se despide gente por la tecnología que estoy introduciendo. La verdad que lo que estamos haciendo, estamos bajando el costo de operación de un campo. Entonces, actualmente hay muchos predios agrícolas que no se pueden utilizar por lo caro de la operación. Cuando uno baja el costo de operación porque tiene el control de la tecnología, está permitiéndole a ciertos sectores de la economía del país crecer y contratar más gente. Cierto, puede que despidan en algunos lados, pero está permitiendo la operación en otros. Entonces es bien interesante entender la relación que hay en la tecnología. Es algo que nosotros en Chile no tenemos mucha experiencia porque no se hacen muchas cosas acá. La primera vez que llevamos esta máquina a un campo, la persona nos dijo, les contaba a la hora del almuerzo, nos dijo, y la trajeron de China. No, la hicimos nosotros. Ustedes trajeron las partes de China y la armaron acá. No, nosotros hicimos todas las partes. No, ustedes tienen que traer las partes y las ensamblaron acá. No, tuvimos que hacer como 4 iteraciones, 5 iteraciones hasta que nos entendió y nos dijo, ustedes son la primera persona en nuestra vida que nos topamos que ha hecho algo. Todos los demás traen de afuera. Y con esto termino lo que quiero decir de Sorbox. Hace aproximadamente 8 años fui con mi familia y vivimos 7 meses en Estados Unidos. Mis niños fueron al colegio público, los mandaron, en fin, clases normales, y los viajes que hacían para conocer cosas, por ejemplo, estábamos en Florida, lo llevaron a cabo Kennedy. Entonces a los norteamericanos les enseñan desde chicos, mire, este cohete lo hicimos nosotros, esta tobera la hicimos en Alabama, esto lo hicimos en Mississippi, no tengo idea de dónde. Entonces, los norteamericanos desde chicos saben que todo lo que han visto lo han hecho ellos. Y ahí se me ocurrió una cosa. Yo no puedo hacer lo mismo con mis niños, da lo mismo que colegio los manda en Chile. No hay ejemplos. Y al revés, todos los ejemplos que hemos visto nosotros y nuestros niños lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en China, y cada una de esas es un remache en la cabeza de que ellos no pueden hacerlo y que los otros sí lo pueden hacer. Entonces, lo digo así explícitamente para que vean por qué muchas veces se habla de esta capacidad de innovación que nos falta. Y que para qué vamos a innovar si estamos convencidos de partida de que otros lo pueden hacer mejor que nosotros. Son cosas súper sutiles que están en nuestra cultura, pero que es necesario ser explícita para cambiarlas. Porque se puede cambiar, somos tan inteligentes como cualquiera de los otros. El siguiente video, por favor. El de Anastasia, que es por el que me conoce más la gente, al que le digo casi todo el tiempo. Es un software que hicimos para ayudarle a las pymes. Entonces, nosotros nos conectamos, pymes que tengan un ERP, nos conectamos y la inteligencia artificial agarra los datos y le hace proyecciones de las ventas. Con las proyecciones de las ventas estimamos ahí se ve las proyecciones de las ventas aquí a la izquierda, los márgenes, la venta que va a perder en la semana por no tener los inventarios al día, etcétera, etcétera. Y además le hacemos las proyecciones de caja que va a necesitar para operar. Entonces, con esto rápidamente la empresa sabe qué tiene que comprar, cómo tener actualizado su inventario, cuánta plata necesita para operar. Y esto lo podemos ofrecer, hay varias pymes, muchas pymes que nos están ocupando ahora. Tenemos una alianza de Fontana que nos está utilizando como base para ofrecer inteligencia artificial. Entonces
Entonces, muchas pymes con esto pueden operar en forma bastante optimizada, de manera automática. Es como tener un ingeniero experto en este tipo de cosas que le haga todas las predicciones. Y ellos se tienen que desentender de esto. ¿Ok? Ahí estamos bien con los videos y podemos volver a la presentación. Bueno, hoy día les voy a hablar de inteligencia artificial. Voy a poner el reloj porque yo fui profesor, entonces es muy peligroso pasarme el micrófono. Puedo durar mucho rato hablando. Entonces, les voy a hablar de inteligencia artificial. Primero les voy a hablar de qué es la inteligencia artificial. Y voy a ser duro, voy a ser agresivo en la presentación, ¿ya? Y después les voy a decir dónde la inteligencia artificial nunca se va a meter. Que muchas de las cosas se han mencionado acá, pero quiero también hacerlas explícitas para que se vean ustedes con estas ideas claras en la cabeza. La siguiente, por favor. Yo controlo esto. Ahí está. Lo primero es que estamos viviendo un momento de cambio muy profundo y mi apuesta, por supuesto nunca lo voy a poder probar, es que en 1000 años más, cuando se escriban los libros de historia, van a hablar de estos meses y años, más les van a dedicar un capítulo y al Renacimiento una nota al pie de página. Lo que está pasando ahora es muy importante. Y probablemente, y es lo que les quiero demostrar con la presentación, va a ser el avance tecnológico, está siendo el avance tecnológico más importante que vamos a ver en nuestras vidas, ya sea que ustedes estén al término de sus vidas o sean una guagua recién nacida. Y les voy a explicar por qué. Entonces, ahí está. Lo primero, esto es lo más complicado que les voy a mostrar, es entender qué es una inteligencia artificial. Porque ahora todo el mundo tiene inteligencia artificial. Todo. Yo tengo inteligencia artificial, pero nadie sabe decir qué es lo que es. Entonces yo les voy a dar una definición de inteligencia artificial que es muy práctica. Lo primero es que la inteligencia artificial es una máquina física. Yo le puedo pegar una patada a una inteligencia artificial y romperla, o le puedo tirar agua encima y la puedo quemar, o un martillo y la puedo romper. Está corriendo en algún computador en alguna parte. Primera cosa, no es una cosa mágica. La inteligencia artificial también procesa símbolos, como la calculadora. Yo le pongo 2 más 2 igual 4. Símbolos entran, símbolos salen. Entonces tenemos una cosa física como una calculadora. Pero una calculadora no es una inteligencia artificial, porque le falta esto raro que hay acá, que dice aproximador universal de funciones. Ahí si ustedes quieren impresionar a alguien, usen esa expresión y yo se las voy a explicar. En chileno es plasticina, plasticina matemática. La plasticina puede tomar cualquier forma. Esto es plasticina matemática que puede tomar la forma de cualquier dato, conjunto de datos. Entonces ustedes exponen una inteligencia artificial a un montón de datos y hay garantías matemáticas que aseguran que esa máquina va a encontrar todas las relaciones existentes entre los datos. Eso ni siquiera lo podemos hacer nosotros las personas. Y este es el gran poder de la inteligencia artificial. Entonces las inteligencias artificiales nos ganan a nosotros, porque son capaces de hacer algo que nosotros no podemos hacer con facilidad. Entonces yo, por ejemplo, pasé por el programa de ingeniería, yo me acuerdo me enseñaron una técnica que se llama interpolación lineal, fueron varias semanas, y después aplicarla, varios meses, etcétera, etcétera. Y eso es lineal. Las inteligencias artificiales hacen cosas tan complejas que ni siquiera las puedo describir y las hacen con naturalidad. Entonces son capaces de encontrar estas relaciones entre los datos con facilidad. Es el gran poder de la inteligencia artificial. Si esa propiedad no está, no es inteligencia artificial. Así de sencillo. Por supuesto, nadie puede decir mi sistema aproxima universalmente funciona. Es algo bien complicado, hay que determinarlo, es técnico, etcétera, etcétera. Y después vienen otras cosas que esto se autoajusta de acuerdo a un objetivo y datos, que esto es como lo que todo el mundo sabe. Pero lo crítico es esto, esta plasticina matemática que puede tomar la forma de todos los datos. En fin, eso es la inteligencia artificial. Y lo primero es ver la historia, porque la historia es bien entretenida y dice muchas cosas. La inteligencia artificial empezó a ser descubierta a principios del siglo XIX, ya casi 2 siglos. Un inglés, Charles Babbage, había hecho lo que se llamaba una máquina analítica, una máquina mecánica, una calculadora. En esa época no había Netflix, entonces la gente para entretenerse convidaba a gente como Babbage a tertulias en sus casas, donde mostraba el invento y seguramente juntaba plata. No había Levanta, no existía. No existían los venture capital, no existía
Corfo, no existía el Banco del Estado, entonces lo único que les quedaba era ir a las tertulias, mostrar lo que hacían a todos los ricachones de Inglaterra de la época y que le pasaran plata. Y este señor hacía eso. Y resulta que en una de sus demostraciones apareció esta señora acá, Lady Ada Lovelace, que tenía 18 años, de haber sido brillante esta señora, la única hija conocida, legítima de Lord Byron, y se entusiasmó con la máquina y fue la primera persona en la historia de la humanidad que se le ocurrió que se podían hacer computadores modernos con la máquina de Babbage. Visualizó el poder que tenía y a dónde iba a llegar y que se iban a poder terminar haciendo inteligencias artificiales con eso. Y hizo el primer programa de computación de la historia, lo desarrolló ella para esta máquina, y ella escribió los primeros programas. Es una persona absolutamente brillante. Y como era brillante y tenía una cabeza muy activa, después se dedicó a apostar en carrera de caballo. Para que vean. Algo muy simpático es que Lord Byron, por mientras, en esos años, junto con unos amigos en Suiza, en el lago Ginebra, hicieron una competencia de escritura, a ver quién escribía la mejor novela, y una de las niñas que estaba ahí de 20 y tantos años, Mary Shelley, escribió Frankenstein. Fíjense, dos personas relacionadas a Lord Byron pensando en creaciones artificiales del ser humano capaces de desplegar inteligencia. Una de sus hijas y una amiga. O sea, esta idea estaba flotando en la época victoriana, en la Europa de esa época. Las ideas de ellas se perdieron y de alguna manera las recuperó Alan Turing casi 100 años después, que las convirtió en matemáticas. Y ahí parte oficialmente todo esto. Y él le dio el nombre que a mí más me gusta, que es, no es inteligencia artificial, él habla de las máquinas universales, súper fácil. Una máquina, algo que yo construyo, universal porque tiene la pretensión de resolver todos los problemas. A mí como ingeniero me causa un problema enorme el término inteligencia artificial porque no tengo idea de lo que es la inteligencia. Yo le pregunto a los psicólogos, a los psiquiatras, le pregunto a los filósofos, cada uno me dice una cosa distinta, estoy seguro que si los meto todos en una pieza se agarran a coscachos y no saco una definición. Entonces para mí como ingeniero trabajar en algo que no puedo definir, estoy fregado, porque a la gente le gusta el término, pero ya fregué, digamos. Prefiero máquina universal. Bueno, en esa época esta área se empezó a llamar cibernética, pero en paralelo, fíjense cómo eran las cosas. También sin Corfo, también sin apoyo del gobierno, un cirujano en Barcelona, perdón, me equivoqué aquí, en Barcelona, Santiago Ramón y Cajal, descubre que el cerebro estaba hecho de neuronas. En un hospital en los alrededores de Barcelona, sin aire acondicionado, sin financiamiento del gobierno, ni ninguna cuestión, descubrió esto. Le dieron el premio Nobel por eso. McCulloch y Pitts, el año 43, en Estados Unidos, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, proponen un mecanismo por el cual esto se podría organizar. Y un poquito después, 15 años después, Frank Rosenblatt propone un modelo matemático para esto. Ahora, ¿por qué es importante las matemáticas? ¿Ya? Por dos razones. Una, lo digo así en forma divertida para que ustedes se acuerden. Conversando durante la pandemia con mis niños, tengo 6 niños, así que tengo harta variedad, ¿ya? Me llevé la gran sorpresa, la decepción, de que a más de la mitad de mi familia le gustaba el helado de vainilla, que yo lo encuentro detestable, yo lo eliminaría del planeta por inútil, ¿ya? Me carga el sabor. Bueno, eso es opinable, la verdad que da lo mismo. Pero hay cosas no opinables, 2 más 2 igual 4. Nadie va a discutir eso. En el mundo hay cosas opinables. La constitución de un país es opinable. Si uno es de un partido político o del otro es opinable. La ropa con que me visto es opinable. Pero si yo me tropiezo, me caigo como un saco de papas y da lo mismo lo que yo opine. Entonces hay cosas que no son opinables y cosas opinables. Cuando algo se matematiza, se convierte en algo no opinable. Y cuando eso ocurre, cuando ha ocurrido en la historia del hombre, como el electromagnetismo en el siglo XIX, la cosa agarra un vuelo imparable. Apenas Maxwell matematizó la electricidad en el siglo XIX, aparecieron instantáneamente, se entendió la ampolleta que había inventado Edison, hizo 10.000 experimentos según él, en lo que él dijo, seguramente hizo otro número, pero dijo, sé 10.000 maneras de cómo no hacer una ampolleta, así que sabemos que por lo menos hizo 10.000 experimentos. Pero no entendía la ampolleta de Edison.
Pero apenas salió la ley de Maxwell, se entendió, se modificó la ampolleta, rayos X, la modificación de la ampolleta se transformó en el televisor, se inventó la radio, se inventaron los motores, los generadores, etcétera, etcétera. Transistores, computadores, bla, 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 bla. Y aquí estamos. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora. Pero la historia tiene otras cosas entretenidas. Aquí hay un paper en ruso en que en el año 57, un señor Kolmogorov en Rusia, nadie supo de esto en Occidente porque había un pequeño problemita entre una parte del mundo y la otra en esa época, así que no se comunicaban mucho. Kolmogorov descubrió que sí existían plasticinas matemáticas. Entonces, el año 57 se demostró que sí se podían construir inteligencias artificiales. Sistemas que eran capaces de, si expuestos a los datos, podían encontrar todas las relaciones posibles. Entonces, como estábamos listos con eso, se podía hacer. Esto se redescubrió en Occidente en los años 80, alrededor del 88, 30 años después. Ese es el costo de estar peleado. Habría estado todo acelerado 30 años. Pero resulta que no dijo cómo. Y el cómo se aprendió en paralelo en todas esas fechas que están ahí. Y la que realmente conocía es la del año 86. Entonces, el año 86, con la aparición del computador personal, ya sabíamos que se podía y se sabía cómo. Pero recién el año 2012, aquí, ocurre una cosa práctica en un laboratorio en Toronto, Canadá, en que se les ocurre cómo hacer toda la mezcla y hacer que todo esto funcione realmente bien. Y logran hacer una inteligencia artificial que supera al ser humano en clasificación de imágenes. O sea, uno le muestra una foto de un perro y dice un perro. Y lo hace con mayor precisión que nosotros. Y esto instantáneamente, yo que soy científico estaba leyendo los papers, instantáneamente empiezan a ocurrir descubrimientos en inteligencia artificial basados en estas técnicas con semanas y meses de separación. Cosas que yo esperaba ver quizás al término de mi vida, empezaron a ocurrir un mes después. 2 meses después, cosas que ni siquiera eran de ciencia ficción, sino que más allá. Y es como que se rompió un dique hace 12 años. Y eso es lo que ha estado pasando con inteligencia artificial. Pero la cosa no paró ahí, sino que empezaron a haber descubrimientos curiosos que nadie esperaba. Se descubrió que todo el lenguaje en realidad era geometría. Entonces la peor pesadilla de los abogados, digo yo, se cumplió. Todos mis compañeros que salían arrancando las matemáticas y estudiaron Derecho, resulta que al final estaban estudiando matemáticas. Yo digo, bien, por fin. Les voy a explicar. Es súper fácil de entender con dibujo. Resulta que la máquina, por decir así, hace un gráfico. Y la palabra hombre la pone acá. Y la palabra mujer acá. Y esa flecha, que es la distancia entre hombre y mujer, si uno la toma en el gráfico que construye la máquina y la pone en tío, resulta que en la punta de la flecha está tía. Y la punta de rey pone la misma flecha, la misma, y ahí está reina. Entonces, la diferencia de género entre una palabra y otra queda representada por una relación geométrica, que es la distancia entre ellas. No sé si lo expliqué bien. Este es el punto de partida, porque se descubrió que todas las operaciones mentales que nosotros hacemos, deducciones, silogismos, etcétera, etcétera, en el fondo eran mover estas flechas de un lado para otro. Es decir, todo el pensamiento humano fue reducido a geometría. Y eso produjo el ChatGPT. ChatGPT hizo algo, por eso la gente notó, dijo, finalmente hicieron algo útil con la inteligencia artificial, hace 2 años. ChatGPT hizo algo que no hay nada en toda la historia de la humanidad. Hay una cosa que yo he identificado, quizás ustedes me ayuden a identificar otra. Tenía 1 millón de usuarios en 5 días y alcanzó 100 millones de usuarios en aproximadamente 2 meses. El coronavirus no se repartió tan rápido, no logró 100 millones de infectados en 2 meses. Gengis Khan, cuando invadió Europa, tampoco. No sé. Lo único que se me ocurre es la caída del meteorito que mató a todos los dinosaurios hace 70 y tantos millones de años, 80 millones de años. No hay ni un evento en la historia de la humanidad que haya ocurrido tan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he tratado de hacer lo mismo con mi empresa y no me ha resultado. ¿Qué es lo que qué fibra tocó ChatGPT? La siguiente.
Estos somos nosotros. El ser humano no ha cambiado nada. Los restos más antiguos del ser humano moderno, uno de nosotros, lo peinamos, lo vestimos y lo ponemos acá entre medio, tienen 300.000 años de antigüedad. El ser humano no ha cambiado nada entre medio. Y nosotros éramos esto, cazadores-recolectores. El cazador-recolector vivía en grupo, actuaba en grupo, desarrollaron el lenguaje. El ser humano no siempre tuvo un lenguaje, pero desarrollaron el lenguaje. Y el ser humano nunca fue a la universidad, eso es una cosa reciente. No fue al colegio, eso era reciente. Aprendía mirando a los mayores, por ejemplo. Son cosas recientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano hablaba, pero no tenía lenguaje escrito. El lenguaje escrito es algo nuevo en la humanidad. El lenguaje hablado sí tiene un sustrato biológico. Hay partes de nuestro cerebro especializadas en hablar. No hay ninguna especializada en el lenguaje escrito. Todos los procesos educativos que tenemos actualmente en la sociedad están basados en manejar el lenguaje escrito, que es tan difícil que necesitamos ir al colegio y a la universidad para especializarnos en diferentes versiones del lenguaje escrito. Y es porque es difícil, porque no tenemos nada que nos ayude. Para hablar nadie va al colegio a hablar. Todos nacemos y a los 2 años ya empezamos a decir palabras y a los 3 años ya somos políglotas prácticamente. Pero el lenguaje escrito, olvídense, es dificilísimo. ChatGPT maneja el lenguaje escrito. Entonces nos simplifica una cosa brutal a nosotros. Y segunda cosa, es difícil pensar. Hay un premio Nobel Kahneman que dice que uno piensa en 2 niveles, pensamiento tipo 1, pensamiento tipo 2. El pensamiento tipo 1 es, pásame el azúcar, y uno le pasa el azúcar. ¿En qué parte de la planilla Excel está esta cuestión? Ahí, tac. Pensamiento rápido. Ahí viene la pelota, la pateo, listo. Eso es pensamiento, por decir así, reactivo, rápido. Pero demuestren el teorema de Gauss. Pueden estar pensando meses. Eso es pensamiento tipo 2. El pensamiento tipo 2 nos cuesta una brutalidad. El pensamiento tipo 1 es rapidísimo, instantáneo. Entonces, ChatGPT es capaz de hacer pensamiento tipo 2, el complicado. Entonces tenemos una máquina que habla con nosotros y que nos ayuda en el pensamiento tipo 2. Eso es adictivo. Se está haciendo de la manera más fácil que hay para relacionarse el ser humano, que es conversar. Está solucionando una de las cosas más difíciles para nosotros, que es pensar. Por supuesto que es adictivo. Por supuesto que instantáneamente en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. Es por eso. Ahora, mucha gente dice, no, la inteligencia artificial no va a ser como el ser humano porque nosotros tenemos emociones. Las pinzas. ¿Ya? Este es un trabajo, aquí abajo nos lo van a ver por los sofás, del Proceedings del National Academy of Sciences, uno de los journals más importantes de ciencia del planeta, del año 2017, ya 7 años, en que dicen, miren, la verdad que las emociones del ser humano las podemos agrupar en 27 emociones distintas. Hubiesen sido 4.300 por lo menos, pero son 27, o sea, un número chiquitito. Lo que pasa es que para nosotros las emociones son complicadas porque nosotros vivimos en un mundo de emociones. Para nosotros es complicado manejar las emociones porque vivimos inmersos en ellas. Pero eso no significa que una máquina nos vea a nosotros y diga, ah, está enojado. Bueno, la verdad que no es muy difícil. Hasta los perros de mi casa saben cuando estoy enojado. ¿Ya? Entonces, no es difícil. La segunda parte, dicen, no va a poder pensar. Y ya están saliendo trabajos, esto es de junio de este año, fíjense, este es reciente, salió en Nature, que es otro de los journals principales del planeta, en que dicen claramente que el cerebro nosotros lo tenemos diseñado para hablar y pensar. Para pensar ni siquiera utilizamos el lenguaje muchas veces. ¿Cómo no ocupamos el lenguaje? Sí. Si cuando uno le dicen, pásame el azúcar, uno está pensando, ah, el azúcar está dentro de esa, no tengo idea de qué cosa y voy a destaparlo. No, uno alarga la mano y le pasa. No intervención del lenguaje en todo el proceso. Mucho de nuestro pensamiento no requiere el lenguaje, son redes aparte, que a veces se cruzan. A veces el pensamiento usa el lenguaje, pero muchas veces no. Gran parte de lo que pensamos no usa el lenguaje. Lo otro es la creatividad. Dicen, estas máquinas nunca van a ser creativas. Bueno, esto es un experimento que se hizo. Se le pidió a un montón de personas que dieron usos creativos de la palabra rope, que es cuerda en inglés.
a 300 personas. Y resulta que el uso creativo que dieron, los resultados se le pasaron a otro grupo de personas que le pidieron a esas personas que le pusieran una nota por creatividad. Y la nota que le pusieron de creatividad, ahí están todas las notas. Algunos resultados fueron re poco creativos y otros fueron muy creativos. Pero en paralelo le mezclaron lo que tiraba ChatGPT. Y ChatGPT consistentemente, en este test que se hizo y en otros que se han hecho, corresponde al 10% superior de creatividad en todos los tests. Entonces tenemos una máquina entre nosotros que es tan creativa, que es más creativa que el 90% de la población en los tests que se han hecho. Estoy haciendo varias trampas acá, así que esto me lo pueden destruir rápido, ¿ya? Pero hay que mirarlo esto al revés. ¿Qué oportunidad más grande? Significa que al 90% de la población le puedo dar esta herramienta y es tan creativa como el 10% superior. Esto es una oportunidad espectacular, pues significa que puedo potenciar a toda la humanidad y llevarla al nivel de los más creativos. Entonces lo que hay que enseñar, lo que hay que hacer es enseñarle a la gente a ocupar esta herramienta. Bueno, lo principal, y por esto yo insisto que este es el invento más importante que van a ver ustedes en sus vidas, es que estamos frente a una tecnología que nos hace el peso. Tengo un conocido que tiene un fondo de inversiones que me dijo, me dio un poco de vergüenza, cerré la puerta de mi oficina, él es el dueño y el gerente general. Y le pedí a ChatGPT un plan de marketing para mi fondo de inversiones. Es una empresa grande que trabaja mucha gente. Y dice, me tiró una cuestión espectacular. La implementamos y nos fue bien. Yo nunca más voy a llamar a una consultora. Entonces, nos hace el peso, sí. Y este es uno de otros casos que he escuchado. Sigue una lógica concentradora. ¿A qué me refiero con esto? Que si está ChatGPT 4 y ChatGPT 5, ¿cuál voy a ocupar? El 5. Y va a ser uno solo, va a haber un ChatGPT 5 para todo el planeta. Entonces esto tiene una lógica concentradora. Y de costos decrecientes. Los costos de utilizar este tipo de cosas y disponibilizarlas para la gente están yendo exponencialmente a cero. Entonces esto se va a volver ubicuo. Va a estar en todos lados, va a estar en la sopa. Pero lo más importante es esto. Va a estar para siempre. Ahora está ChatGPT 4. Yo tengo 56 años. En 50 años más me imagino que va a estar muerto. Pero va a estar ChatGPT 243, que solo va a ser más poderoso que el de ahora. Entonces, por primera vez en toda la historia de la humanidad, estamos enfrente a una tecnología que nos hace el peso en todas nuestras habilidades cognitivas y que va a estar para siempre. ¿Y por qué esto es importante? Porque toda nuestra sociedad está construida en torno a que nos morimos. Como nos morimos, hay que enseñarle a las nuevas generaciones a hacer lo que sabemos hacer. Como nos morimos, yo no puedo contar con una inversión que va a durar 200 años, quizás mis descendientes, pero yo no. Entonces, todas las decisiones que tomamos están todo el tiempo constreñidas por el hecho de que somos finitos. Pero ahora tenemos un elemento que va a durar para siempre. Los gobiernos no duran para siempre. Los políticos de donde sean no duran para siempre. La ropa que nos compramos no dura para siempre. Y esta cuestión va a durar para siempre. Entonces, terminar convirtiendo en la columna vertebral de todas las sociedades. Y solamente va a ir inundando cada vez más áreas y haciéndolas cada vez mejor. Esto es algo a lo cual nunca habíamos estado enfrentados. Nunca. Y por supuesto que va a cambiar la forma en que estructuramos todo. Ahora, hasta aquí fue duro y demoledor, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con esta cuestión? La verdad que mucho. Si somos seres humanos, ¿cómo nos va a ganar una máquina? Lo primero es que hay que darse cuenta del escenario y que la inteligencia artificial no le va a quitar trabajo a nadie. Pero a alguien que usa inteligencia artificial sí le va a quitar trabajo a alguien que no la usa. Entonces, yo creo que ahora todos tenemos la obligación de, si queremos estar en la cresta de la ola, aprender a usar ChatGPT para diseñar una campaña de marketing, para escribir correos, para ver qué le digo a este cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de aplicaciones. Un montón de palabras, pero se los voy a explicar.
si bien teóricamente las inteligencias artificiales pueden hacer todo, en la práctica no. No pueden pelar papas ahora, yo puedo pelar papas. Este señor Moravec dijo, miren qué curioso, resulta que todos los problemas difíciles, jugar ajedrez, jugar Go, etcétera, están todos resueltos. Las inteligencias artificiales AlphaGo, AlphaZero, se demoró 4 horas en aprender todo lo que la humanidad sabe de ajedrez y jugar mejor que el mejor de los jugadores de ajedrez del planeta. 4 horas, en 4 horas lo hizo. Pero todavía esa máquina no es capaz de saber cómo agarrar un cuchillo para pelar una papa. Entonces Moravec dijo, mire qué curioso esto, los problemas difíciles parece que son fáciles y los problemas fáciles parece que son difíciles. ¿Ya? Entonces hay una limitación, parece que esto es al revés. A mí me gustaría ver cómo se la arregla cualquiera de estas inteligencias artificiales. Miren, me traigan Google completo, me da lo mismo, etcétera. Y trate de subir a mis niños al auto cuando los tengo que llevar en el turno de la mañana. Que trate nomás. ¿Ya? Eso sí que son problemas en serio. ¿Ya? Entonces, claramente hay un límite de lo que estas máquinas pueden hacer y lo que no pueden hacer. Ese límite se va a ir corriendo, porque estas máquinas van a ser cada vez más poderosas. Significa que hay tiempo, esto no va a ocurrir de un viaje. ¿Ya? Pero hay un límite, y ese límite se va a ir descubriendo. Después viene otra cosa, que es el escenario Centauro, como se llama por varios autores, que es, aquí ustedes tienen una persona que hace un trabajo. Una persona con el computador puede hacer más trabajo, levantar esa carga más alto. También una persona que tiene menos capacidad, ayudada con el computador, puede hacer el mismo trabajo que la persona original. Le pone patines, dado que ya mencionaron patines antes. Después, estas son las estrategias de colaboración. Y aquí están las estrategias de reemplazo. Si la persona falla, podemos poner un computador, pero el computador no le da para hacer todo lo que hace la persona. O de frente podemos reemplazar, pero las inteligencias artificiales ahora no son capaces de reemplazarnos a nosotros ni por casualidad, salvo en problemas específicos. Entonces todo eso a mí me toca ir mucha charla en que la gente dice, va a llegar la inteligencia artificial, vamos a quedar todos despedidos, 700 millones de empleos perdidos. Yo no creo ni una palabra de todo eso. Yo creo que aquí tenemos mucho, mucho que hacer. Y este es un experimento que se hizo sobre cómo se van a integrar las inteligencias artificiales. En Carnegie Mellon, un laboratorio de robótica en Estados Unidos, se estudió que para soldar el chasis de un Humvee, que es un jeep militar que tienen los norteamericanos, se necesitaban 3 soldadores expertos durante 89 horas. 3 soldadores expertos calificados. O sea, gente que estudió cómo soldar. Cualquiera de nosotros, cualquiera, utilizando el sistema robotizado que estos señores crearon, una sola persona no calificada se demora esto, siguiendo las instrucciones del robot. Entonces, esto es lo que va a pasar. Es lo que está pasando en todos lados. Nosotros, potenciados con estas máquinas, con mejores prácticas, sistemas como en Anastasia que ayudan a llevar inventario en forma óptima, sistemas como en Rocket que ayudan a optimizar los procesos, sistemas como en Book que les ayudan a ustedes a llevar bien los recursos humanos, Talana también. Estoy mencionando puras cosas hechas en Chile. De a poco se va a ir sistematizando todo eso. Entonces, esto es lo que va a pasar. Y esto va a permitir quizás traernos los centros de producción de China, que requieren chinos expertos, a Chile. Y quizás aquí en Puerto Varas va a haber una fábrica de gente no experta, pero con los sistemas automatizados que lo van a apoyar, que van a ser tan capaces como esa fábrica en China. No es tan cierto lo que estoy diciendo, pero porque tiene que ocurrir muchas cosas. Pero esto ya por lo menos es posible. Ahora, esto es lo más interesante que he pillado. Miren, esta es la curva de inteligencia de un test de inteligencia. El promedio de la población está en 100. Cuando nosotros nos unimos como país y hacemos una votación, si al país entero le mostramos una imagen y le preguntamos, ¿es esto un gato o un perro? Y hacemos una votación como las que hacemos para los sistemas políticos y el que gane determina si es perro o es gato. El combinado de nosotros tiene un coeficiente intelectual equivalente a 115, que está en el 16% superior de la población. Pero fíjense, estos gallos de esta empresa, ThinkScape, se le ocurrió hacer lo siguiente. Dijeron, a ver, ¿saben qué más? Es bien complicado coordinar gente. Si tenemos 300 personas, vamos a dividir las 300 personas en grupos de 3. 100 grupos.
Y a cada uno de estos grupos le vamos a poner una cuarta persona que no va a ser una persona, sino que va a ser un chat GPT modificado, que va a hablar con las 3 personas. Entonces, todo lo que hablen esas 3 personas lo va a escuchar este chat GPT, que además va a opinar en el grupo. Pero aquí viene lo entretenido. Ese chat GPT es uno solo para los 100 grupos y va inyectando en todos los grupos el conocimiento de los otros. Entonces va transfiriendo información entre todos los grupos y así logra que todos los grupos actúen en forma combinada. Y lo que han reportado que esa forma de unir a las personas queda en el 3% superior de la población en inteligencia. Entonces, fíjense, esta es otra forma de escenario colaborativo que está mostrando que con estas nuevas tecnologías quizás es posible unificar a las personas y hacerlas infinitas veces, no infinitas, eso no existe, mucho más eficientes. Esto, por supuesto, las primeras aplicaciones es para lo que todos nosotros queremos, que es vender más. Esta empresa se especializa en hacer sistemas para coordinar a los equipos comerciales de esta manera y hacerlos muchísimo más efectivos. Entonces están reportando que logran transmitir conocimiento entre los equipos comerciales y acelerar su toma de decisiones y hacer decisiones óptimas con mucho más velocidad. Muy interesante esto. Bueno, y aquí termino con la última parte, que es en la empresa. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial en la empresa? ¿Qué hago? O sea, me menciona la inteligencia artificial, pero yo no sé, pues, yo tengo que vender. ¿Cómo hago esto? Hay un problema práctico que se mencionaba, o sea, porque al final todo lo que uno hace en la empresa es lo que uno hace. O sea, tengo que recibir este paquete, tengo que recibir el local, tengo que atender a este cliente, me reclamaron esta cuestión, tengo que pagar las facturas, tengo que pagar las imposiciones, etc. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo primero, una cosa de perspectiva. Me imagino que la gran mayoría aquí ha hecho pan. Yo he hecho pan. ¿Ya? Cuando uno hace pan, tiene un montón de harina y le echa leche o agua, lo que sea, pero fíjense que hay un poquitito de levadura. La inteligencia artificial es como la levadura en el pan. Los negocios van a seguir iguales, harina y agua. No porque venga inteligencia artificial el negocio de ustedes va a cambiar, va a seguir exactamente igual. Pero si ustedes le meten levadura a un pan, el pan queda distinto. En lugar de quedarles un pan pita planito, les queda un pan gordito. Bueno, si ustedes le meten inteligencia artificial van a poder cambiar las operaciones de su empresa, pero el negocio y los problemas reales de la empresa siguen siendo exactamente los mismos. No ha cambiado nada. Si yo tuviera que cuantificar en plata en Anastasia, yo diría que el 10% de los recursos que hemos gastado han sido en la inteligencia artificial y el 90% restante sigue siendo entender al cliente, desarrollar una aplicación para el cliente, etcétera, etcétera. O sea, no ha cambiado nada. La inteligencia artificial sigue siendo algo tremendamente práctico y reducido. Y los negocios siguen siendo lo que mandan. Ya me quedando poquitito, me lo voy a saltar. Cuando uno implementa inteligencia artificial, hay una secuencia. Lo primero es que uno tiene que ver un proceso que haga la persona y ve si le pone inteligencia artificial a la persona para ayudarle. Por ejemplo, la persona está, algo que he visto en muchas empresas, están haciendo sistemas de atención al cliente. Entonces la persona le pregunta a ChatGPT cómo le responde al cliente. Entonces uno le pone, oye, el cliente me mandó este correo, ¿qué le respondo? Y ChatGPT le da una respuesta y dice, mira qué bueno, y uno lo modifica un poco. Ese es un ejemplo de una persona ayudada por inteligencia artificial. Y si se gana experiencia, entonces la inteligencia artificial toma el control y la persona se encarga de ver todas las excepciones. Y en algunos procesos muy conocidos, muy robustos, uno puede llegar al último nivel en que la inteligencia artificial hace todo. Esto ya se dijo. Las pequeñas empresas, todos los que estamos acá, tenemos una capacidad enorme de adaptación y vamos a poder incluir inteligencia artificial. Las grandes empresas están teniendo serios problemas para adaptarse. Así que es más probable que una pequeña empresa cambie y se digitalice. Y pasa una cosa, cuando uno adopta estas tecnologías de inteligencia artificial, están hechas para manejar no una, no 10, sino que millones de cosas. Entonces, si a ustedes les va bien, van a poder trabajar con millones de cosas, van a poder escalar. Y aquí me estoy apurando. A esto quería llegar. Con esto voy a cerrar. El mundo está cambiando. Todos ustedes, todos nosotros, esto se ha dicho todo el rato que el mundo está cambiando. Estamos acostumbrados a esto. Estos son los sistemas computacionales ahora. Tenemos un hardware que es el computador. Sobre ese hay un sistema operativo que puede ser Windows o puede ser el de Apple, el de Mac. Y después vienen las aplicaciones. Aquí uno tiene Excel, tiene Word, tiene Netflix,
tiene Spotify, no tengo Gmail, no tengo idea de qué es lo que usan ustedes. Y el usuario es el que en el fondo está haciendo la pega. Nosotros tenemos que darnos el trabajo de entender todas las aplicaciones. Se ha hablado en todas las reuniones de hoy día la dificultad de adopción de la tecnología digital. Pero resulta que la adopción de la tecnología digital es un problema artificial. ¿Por qué digo artificial? Porque es un problema creado porque las aplicaciones que tenemos son una porquería. Y son difíciles. Y más encima yo tengo que aprender a ocupar 15. Y como yo no tengo tiempo, no puedo aprender a ocupar 15. Entonces vienen mis hijos que tienen 15 años y que tienen todo el tiempo del mundo porque no están trabajando. Y aprenden las 15, pero es porque tienen más tiempo, no porque yo sea más tonto. ¿Ya? Entonces, la división digital que hay entre jóvenes y viejos se da en mucho sentido por lo difícil de estas aplicaciones. Pero es un problema artificial causado por la dificultad de hacer esto bien. Fíjense que en una pantallita como la del celular, resulta que yo me tengo que imaginar todo lo que está detrás, todas las opciones, Eso es difícil. Pero esto es un problema de esta máquina, no es mío. Nos está haciendo creer que tenemos una... No, es un problema de que estamos tratando de hacer algo muy difícil con algo que es muy reducido, que es esto. Nadie quiere ver pantallas y teclados, todos queremos hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora con ChatGPT, lo que se está viendo es que está todo el mundo evolucionando esto. Por eso es la batalla gigante que hay ahora entre Google, Meta, OpenAI, todos estos tipos, Amazon. Pues se dieron cuenta que si uno pone una interfaz de lenguaje aquí que hable con el usuario, toda la gente habla. En todas las empresas de ustedes, todas las personas que están contratadas en sus empresas hablan, espero. O por lo menos escriben. No necesitan enseñarles. En cambio, llega un empleado nuevo o hay un programa nuevo, hay que enseñarle a ocupar el programa. No, aquí no. Entonces lo que se está viendo, y es lo que estamos haciendo en Anastasia, que en lugar de tener una interfaz gráfica, lo que hay que hacer es preparar la empresa para responder las preguntas. Entonces la persona pregunta, oye, ¿cuánto vendí el año pasado? Viene para acá, entiende la pregunta y le pregunta a Anastasia, oye, me está preguntando cuándo vendió. Yo le digo, 17 huevos. Ya, listo, 17 huevos. Y le responde, vendiste 17 huevos. ¿Ya? Entonces voy a hacer una prueba. Probablemente muchos de ustedes han jugado con ChatGPT, la última versión, que habla. ¿Ya? Y este es el desafío que tienen ustedes. Denme un segundo mientras se activa. Ya, lo tengo en modo avión. Entonces todas las empresas están evolucionando para que esto funcione, que ahora no funcione. ¿Me puedes decir cuánto vendí el año pasado en mi empresa? Para poder decirte cuánto vendiste el año pasado, necesitaría que me proporciones los datos de las ventas o acceso a algún reporte financiero de tu empresa. ¿Tienes a mano esa información o algún detalle sobre las ventas del año pasado que podamos revisar juntos? ¿Qué pasó? Lo que yo les dije acá. La máquina ya puede conversar conmigo, pero lo que pasa es que está Google y todos estos, por muy poderosos que sean, no tienen sus datos. Eso los tienen ustedes, eso es privado, nadie los tiene. Entonces ahora todas las empresas del mundo detectaron esto y están construyendo a la velocidad sistemas para unirse a estos modelos de lenguaje como el que tengo corriendo en mi celular, que ahora ya está en WhatsApp. Entonces imagínense por WhatsApp preguntarle, oye, ¿me puedes mostrar un gráfico de las ventas? ¿Me puedes decir qué tengo que comprar ahora? ¿A quién le tengo que mandar esto? ¿Me puedes mandar la orden de compra? Escríbeme el correo. Eso es lo que están haciendo a la velocidad del rayo. Pues si ustedes se fijan, las capacidades ahora no les permiten responder estas preguntas. Entonces todas las empresas están diseñando estos sistemas para responder estas preguntas, por ejemplo, directo a través de WhatsApp. Y eso es mucho más barato de desarrollar que una interfaz gráfica. Y como todos sabemos conversar y sabemos lo que queremos, lo podemos pedir. Entonces ahora se va a acelerar todo y todas las empresas están construyendo estos sistemas para que funcionen de esta manera. Últimos dos límites. Hay un par de cosas que las máquinas nunca van a poder hacer. La expresión personal. Si ChatGPT le dice a mi señora que ponga un cactus en el living, va a pagar ChatGPT, no, o sea, ni una posibilidad. Mi señora no quiere cactus en el living, punto. Todos nosotros, mírense, aquí no hay nadie que esté vestido igual, nadie. Pues somos personas, nos gusta diferenciarnos, expresarnos a través de la ropa.
ChatGPT, aunque nos dé la respuesta óptima, no va a ser la que yo quiero, entonces no le va a hacer caso. El espacio para la expresión personal, sobre todo en los servicios, es enorme. Y, finalmente, en la actividad. La actividad del ser humano se puede dividir en dos clases. El ocio y la negación del ocio, que es el negocio. El ocio filosófico que inventaron los griegos. Los griegos miraron al ser humano y dijeron, hace algo que los animales no hacemos. Nos quedamos mirando una puesta de sol. Nos gusta comernos un rico pedazo de kuchen. Nos gusta ir de vacaciones y mirar las olas, o los árboles, o lo que sea. Los animales no hacen eso. Dijeron, eso es el ocio. Y es la búsqueda de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Cuando yo voy a un restaurante, cuando yo me voy de vacaciones, cuando voy a un museo, cuando vengo acá y me pongo a mirar la playa, estas escenas, eso es ocio. Y lo tengo que experimentar yo directamente. No me sirve de nada que ChatGPT se coma un bistec a lo pobre, me lo tengo que comer yo. Entonces, el acceso directo a gozar la realidad es nuestro y nunca va a ser territorio de la máquina. Y eso es profundamente humano. En cambio, el negocio, que es todo lo que uno hace para sobrevivir, se lo va a comer la máquina entera. Y esto cambia completamente las ideas de hacia dónde está yendo la economía y el negocio, que hace rato ya están yendo en esta dirección. Ya, con esto termino. Muchas gracias. ¿Preguntas?